Crónicas de Narnia, El sobrino del mago. Es el libro número 1. Y pues, bienvenidos. Voy a dar inicio. El bosque entre los mundos. El tío Andrew y su estudio se desvanecieron al instante, y luego, por un momento, todo se volvió confuso. El anciano se encogió de hombros, fue hasta la puerta, hizo girar la llave, la abrió de par en par y dijo: «Muy bien, pues, como desees. Baja y cena. Deja que esa niñita sea devorada por animales salvajes, se ahogue o se muera de hambre en el otro mundo, o se quede allí para siempre. A mí me da lo mismo. Pero tal vez, antes de cenar, deberías ir con la señora Plummer y explicarle que nunca volverá a ver a su hija porque tienes miedo de ponerte un anillo». «Vaya», exclamó Diggory, «no sabes cuánto desearía ser mayor para darte un buen puñetazo». Dicho eso, se abotonó la chaqueta, aspiró con fuerza y tomó el anillo. Al hacerlo pensó, y nunca dejó de pensarlo, que sinceramente no tenía otra opción. Capítulo 3. El bosque entre los mundos. El tío Andrew y su estudio se desvanecieron al instante, y luego, por un momento, todo se volvió confuso. Lo siguiente que supo Diggory fue que había una suave luz verde que caía sobre él desde lo alto, y oscuridad a sus pies. No tenía la impresión de estar de pie sobre nada, ni sentado ni acostado. No parecía estar en contacto con nada. «Me parece que estoy en el agua», dijo, «o debajo del agua». Aquello lo asustó por un segundo, pero casi al mismo tiempo sintió que ascendía a toda velocidad. Luego su cabeza salió repentinamente al aire libre y se encontró gateando hacia tierra firme, sobre un terreno llano cubierto de hierba, situado al borde de un estanque. Mientras se ponía en pie, advirtió que no chorreaba agua ni le faltaba el aliento, como habría sido de esperar tras un buen chapuzón. Tenía la ropa perfectamente seca y estaba de pie junto al borde de un pequeño estanque. No había más de 3 metros de un extremo a otro, en el interior de un bosque. Los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos que no se podía entrever ni un pedacito de cielo. La única luz que le llegaba era la luz verde que se filtraba por entre las hojas. Pero sin duda existía un sol potente en lo alto, pues aquella luz natural verde era brillante y cálida. Era el bosque más silencioso que se pueda imaginar. No había pájaros, ni insectos, ni animales, y no soplaba el viento. Casi se podía sentir cómo crecían los árboles. El estanque del que acababa de salir no era el único. Había docenas de estanques, uno cada pocos metros hasta donde alcanzaban los ojos. Y creía percibir cómo los árboles absorbían el agua con sus raíces. Era un bosque lleno de vida, y al intentar describirlo más tarde, Diggory siempre decía: era un lugar apetitoso, tan apetitoso como un pastel de ciruelas. Lo más extraño de todo fue que incluso antes de haber mirado a su alrededor, Diggory ya había medio olvidado cómo había llegado ahí. Desde luego no pensaba en Polly, ni en el tío Andrew, ni siquiera en su madre. Además, no estaba nada asustado, ni nervioso, ni tampoco sentía curiosidad. Si alguien le hubiera preguntado: «¿De dónde has venido?», probablemente habría respondido: «Yo siempre he estado aquí». Aquella era la sensación que producía, como si uno hubiera estado siempre en aquel lugar y jamás se hubiera aburrido, a pesar de que allí nunca sucedía nada. Tal como explicó mucho más tarde: «En este sitio no sucede nada. Los árboles se dedican a crecer. Eso es todo». Al cabo de un buen rato de contemplar el bosque, Diggory se dio cuenta de que había una niña acostada de espaldas a los pies de un árbol a unos metros de allí. Los ojos de la pequeña estaban medio cerrados, como si estuviera entre el sueño y la vigilia. Por ese motivo,
El niño se dedicó a contemplarla durante un buen rato sin decir nada. Finalmente, ella abrió los ojos y lo miró durante mucho tiempo, sin pronunciar palabra tampoco, hasta que por fin le habló, con una voz soñolienta y complacida. «Creo que nos hemos visto antes», declaró. «A mí también me lo parece», respondió Diggory. «¿Llevas mucho tiempo aquí?» «Toda la vida», dijo ella. «Al menos, no sé, mucho tiempo». «Yo también». «No, tú no», indicó la niña, «porque acabo de verte salir de aquel estanque». «Sí puede ser». «Sí, puede ser», concedió Diggory con expresión perpleja. Lo había olvidado. Después se pasaron un buen rato en silencio. «Oye», dijo la niña finalmente, «me pregunto si ya nos conocíamos. Tengo una vaga idea, una especie de imagen en la cabeza, de un niño y una niña, como nosotros, que vivían en un lugar muy distinto y hacían toda clase de cosas. A lo mejor solo fue un sueño». «Pues creo que he tenido ese mismo sueño», repuso Diggory, «de un niño y una niña que vivían en casas contiguas y gateaban entre las vigas. Recuerdo que la niña tenía un rostro muy sucio». «¿Estás seguro?» «En mi sueño era el niño quien tenía la cara sucia». «No recuerdo el rostro del niño», indicó Diggory y luego añadió, «Vaya, ¿qué es eso?» «Toma, es un conejillo de Indias», dijo la niña. Y eso era, un rechoncho conejillo de Indias que husmeaba por entre la hierba, con una cinta alrededor de la barriga que sujetaba a su lomo un brillante anillo amarillo. «Mira, mira», gritó Diggory, «el anillo, y fíjate, tú llevas uno en el dedo, y yo también». La niña se sentó entonces, interesadísima en el hallazgo. Ambos se miraron fijamente, intentando recordar. Y entonces, a la vez, ella exclamó, «¡El señor Ketterly!» Y él gritó, «¡El tío Andrew!» Y supieron quiénes eran y empezaron a recordar todo lo sucedido. Tras unos minutos de intensa conversación, consiguieron por fin tenerlo todo claro, y Diggory explicó el detestable comportamiento del tío Andrew. «¿Qué hacemos ahora?», quiso saber Polly. «¿Agarrar el conejillo de Indias y volver a casa?» «No hay prisa», respondió él, con un enorme bostezo. «Creo que sí la hay», indicó ella. «Este lugar es demasiado silencioso. Resulta tan maravilloso. Estás casi dormido. Si nos dejamos dominar por él, nos acostaremos y dormitaremos eternamente». «Se está muy bien aquí», repuso Diggory. «Sí, ya lo creo», asintió ella, «pero tenemos que regresar». Se puso en pie y empezó a avanzar con cautela en dirección al conejillo de Indias, pero entonces cambió de idea. «Podríamos dejar al conejillo aquí», dijo. «Es feliz en este sitio, y tu tío sin duda haría algo horrendo con él si lo lleváramos de vuelta». «Apuesto que sí», respondió Diggory. «Mira cómo nos ha tratado a nosotros. Por cierto, ¿cómo regresaremos a casa?» «Volviéndonos a meter en el estanque, supongo». Fueron hacia él y permanecieron de pie junto al borde, contemplando la lisa superficie del agua. La cubría el reflejo de las verdes y frondosas ramas, que hacían que parecieran tener una gran profundidad. «No tenemos traje de baño», observó Polly. «No lo necesitaremos, boba», dijo Diggory. «Vamos a meternos con la ropa puesta. ¿Acaso no recuerdas que al ascender no nos mojamos? ¿Sabes nadar?» «Un poco. ¿Y tú?» «Bueno, no mucho». «No creo que tengamos que nadar», indicó Diggory. «Queremos ir hacia abajo, ¿no es cierto?» A ninguno de los dos le gustaba demasiado la idea de saltar al interior del estanque, pero ninguno se lo mencionó al otro. Se tomaron de la mano y dijeron 1, 2,
3, ya, y saltaron. Hubo un gran chapoteo y desde luego cerraron los ojos, pero cuando los abrieron de nuevo descubrieron que seguían estando allí, con las manos entrelazadas en medio del frondoso bosque y con el agua a la altura de los tobillos. Al parecer, el estanque apenas tenía unos centímetros de profundidad. Chapotearon de vuelta a tierra firme. ¿Qué diablos ha salido mal?, inquirió Polly con voz asustada, pero no tan atemorizada como cabría esperar, porque resultaba difícil sentirse realmente asustado en aquel bosque. El lugar era demasiado tranquilo. Ya sé, dijo Diggory. Claro que no funciona. Todavía llevamos puestos los anillos amarillos y son para el viaje de ida, ya sabes. Son los verdes los que te devuelven a casa. Debemos cambiar de anillos. ¿Tienes bolsillos? Estupendo. Guarda tu amarillo en el de la izquierda. Yo tengo 2 de color verde. Toma, aquí tienes uno. Se pusieron los anillos y regresaron al estanque. Sin embargo, antes de que intentaran otro salto, Diggory lanzó un prolongado ¡oh! ¿Qué sucede?, quiso saber Polly. Acabo de tener una idea realmente maravillosa. ¿Qué son todos los otros estanques? ¿Qué quieres decir? Pues que si podemos regresar a nuestro propio mundo saltando al interior de este estanque, ¿no podríamos ir a parar a algún otro sitio si saltamos dentro de uno de los otros? Supongamos que existe un mundo en el fondo de cada estanque. Pero creía que ya nos encontrábamos en el otro mundo u otro lugar, o como quiera que él lo llame, al que se refería tu tío. ¿No dijiste que va al cuerno con el tío Andrew?, interrumpió Diggory. No creo que sepa nada sobre él, porque jamás tuvo el coraje de venir aquí él mismo. Solo hablaba de un otro mundo, pero supongamos que existieran docenas. ¿Te refieres a que este bosque podría ser únicamente uno de ellos? No, ni siquiera creo que este bosque sea un mundo. Me parece que es una especie de lugar intermedio. Polly mostró una expresión perpleja. ¿No te das cuenta?, inquirió Diggory. No, escucha. Piensa en nuestro túnel por debajo de las tejas. No puede considerarse una habitación de alguna casa. En cierto modo, no forma parte de ninguna de ellas, pero una vez que estás en el túnel, puedes seguirlo y entrar en cualquiera de las casas de la fila. ¿No podría ocurrir lo mismo con este bosque? Es un lugar que no se encuentra en ninguno de los mundos, pero que permite entrar en todos ellos. Bueno, incluso aunque puedas, empezó a decir Polly, pero Diggory siguió hablando como si no la hubiera oído. Y desde luego eso lo explica todo, dijo. Pero es por eso aquí está todo tan tranquilo y soñoliento. Aquí no sucede nunca nada, igual que en nuestro hogar. Es en las casas donde la gente habla, actúa y come. En los lugares intermedios no pasa nada. Ni detrás de las paredes, ni encima de los techos, ni debajo de los suelos, ni en nuestro túnel. Pero cuando sales del túnel, puedes encontrarte en cualquier casa. Creo que podemos salir de este lugar e ir a parar a cualquier otro sitio. No es necesario que saltemos de nuevo al interior del mismo estanque por el que vinimos, o al menos todavía no. El bosque entre los mundos, observó Polly como en sueños. Suena muy bien. Vamos, le instó Diggory. ¿Qué estanque probamos? Mira, dijo ella, no pienso probar ningún estanque nuevo hasta que no nos hayamos asegurado de que podemos regresar por el viejo. Ni siquiera estamos seguros aún de que vaya a funcionar. Sí, repuso él, y que el tío Andrew nos atrape y nos quite los anillos antes de que hayamos podido divertirnos. No, gracias. ¿No podríamos descender simplemente una parte del trayecto por nuestro estanque?, sugirió Polly, solo para comprobar si funciona. Entonces, si lo hace,
nos cambiamos los anillos y subimos otra vez antes de que estemos de vuelta en el estudio del señor Ketterly. ¿Podemos descender una parte del camino? Bueno, se tardaba un poco en subir. Supongo que harán falta unos segundos para regresar. Diggory hizo unos cuantos aspavientos al respecto, pero finalmente tuvo que acceder a la idea de Polly. No es cierto, pero finalmente tuvo que acceder a la idea porque Polly se negó en redondo a explorar ningún mundo nuevo hasta que se hubieran asegurado de poder regresar al antiguo. Era una niña casi tan valiente como él acerca de algunos peligros, como las avispas, por ejemplo, pero no estaba tan interesada en descubrir cosas de las que nadie había oído hablar antes. En cambio, Diggory era la clase de persona que quiere saberlo todo, y cuando creció se convirtió en el famoso profesor Kirke que aparece en otros libros. Tras discutirlo mucho, acordaron ponerse los anillos verdes. Verde, símbolo de seguridad. Verde, símbolo de seguridad, dijo Diggory. Así no lo olvidaremos. No olvidaremos cuál es cuál. Tomarse de la mano y saltar. No obstante, en cuanto pareciera que estaban a punto de regresar al estudio del tío Andrew o incluso a su propio mundo, Polly debía gritar ¡cambio! Entonces se quitarían los anillos verdes y se pondrían los de color amarillo. Diggory quería ser quien gritara ¡cambio!, pero Polly se negó a aceptarlo. Hola Vic, qué bueno que ya llegaste. Se pusieron los anillos verdes, entrelazaron las manos y de nuevo gritaron 1, 2, 3, ¡ya! Esa vez funcionó. Aunque resultaba muy difícil explicar qué sensación producía, pues todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Al principio hubo luces brillantes que se movían en el cielo negro. Diggory sigue pensando que eran estrellas e incluso jura que vio a Júpiter muy de cerca, lo bastante cerca como para ver su luna. Pero casi al mismo tiempo aparecieron hileras e hileras de tejados y cañones de chimeneas a su alrededor, y distinguieron la Catedral de San Pablo y supieron que contemplaban Londres, solo que uno podía ver a través de las paredes de todas las casas. Entonces vieron al tío Andrew de un modo muy vago y nebuloso, pero volviéndose cada vez más nítido y sólido, igual que si estuviera materializándose. Pero antes de que se tornara completamente real, Polly gritó ¡cambio! Y efectuaron el cambio, y nuestro mundo se desvaneció como un sueño, y la luz verde de lo alto adquirió más y más fuerza, hasta que por fin sus cabezas surgieron del estanque y los dos gatearon hasta la orilla. Y allí estaba el bosque rodeándolos, tan verde, luminoso y silencioso como siempre. Todo aquello había tenido lugar en menos de un minuto. «Ya está», dijo Diggory, «funciona. Ahora corramos nuestra aventura. Cualquier estanque servirá. Ven, probemos ese». «¡Detente!», ordenó Polly. «¿No vamos a marcar este estanque?». Se miraron fijamente y palidecieron al comprender el espantoso error que Diggory había estado a punto de cometer, pues había varios estanques en el bosque, y los estanques eran todos iguales, y también los árboles eran idénticos, de modo que si hubieran dejado atrás aquel que conducía a nuestro propio mundo, sin efectuar alguna especie de marca, las posibilidades de volver a encontrarlo habrían sido casi nulas. A Diggory le temblaba la mano cuando abrió su cortaplumas y con su ayuda extrajo una larga tira de hierba a la orilla del estanque. La tierra, que olía de un modo muy agradable, era de un intenso marrón rojizo y destacaba perfectamente entre el verde. «Menos mal que por lo menos uno de nosotros tiene un poco de sentido común», observó Polly. «Bueno,
Ahora no te pases todo el tiempo presumiendo, replicó él. Vamos, quiero ver qué hay en el otro estanque. Y Polly le dedicó una respuesta bastante mordaz y él le respondió algo aún más desagradable. La riña duró varios minutos, pero resultaría tedioso reflejarla por escrito, de modo que pasemos al momento en que se encontraron, con el corazón palpitante y el rostro asustado, ante el borde del bosque del estanque desconocido, con los anillos amarillos puestos y las manos entrelazadas, y volvieron a decir: 1, 2, 3, ya. Chaf. De nuevo no había funcionado. Aquel estanque parecía no ser más que eso, un estanque. Pues en lugar de llegar a un mundo nuevo, solo consiguieron mojarse los pies y salpicarse las piernas por segunda vez aquella mañana. Si es que se trataba de una mañana, pues en el bosque entre los mundos siempre parece que sea la misma hora. «Caray», exclamó Diggory. «¿Y qué ha salido mal ahora? Llevamos puestos los anillos amarillos. Dijo que el amarillo era para el viaje de ida». Lo cierto era que el tío Andrew, que no sabía nada del bosque entre los mundos, tenía una idea bastante equivocada respecto a los anillos. Los de color amarillo no eran anillos de ida, y los verdes no eran anillos de regreso a casa, al menos no tal como él lo pensaba. Aunque la sustancia de la que estaban hechos ambos anillos había salido del bosque, la sustancia de los anillos amarillos poseía el poder de atraer al bosque. Era una materia que quería regresar al lugar al que pertenecía, el lugar de intermedio. Sin embargo, la sustancia de los anillos verdes intentaba abandonar el lugar al que pertenecía, de modo que un anillo verde te sacaría del bosque y te conduciría a un mundo. El tío Andrew, por lo visto, trataba con cosas que en realidad no comprendía. Muchos magos lo hacen. Ni siquiera Diggory comprendió la verdad con tanta claridad, o al menos no hasta más adelante. Pero una vez que lo hubieron discutido, decidieron probar los anillos verdes en el estanque nuevo, solo para ver qué sucedía. «Si tú te atreves, yo también», dijo Polly. En realidad lo dijo porque en lo más recóndito de su corazón estaba segura de que ninguna clase de anillo funcionaría en el nuevo estanque, y por lo tanto no había nada que temer, salvo otro chapoteo en el agua. Me huele que Diggory tenía la misma sensación. En cualquier caso, tras ponerse los anillos verdes y regresar al borde del agua, volvieron a entrelazar las manos y se sintieron sin lugar a dudas mucho más animados y menos preocupados que la primera vez. 1, 2, 3, ¡ya!, exclamó Diggory, y saltaron. Ya terminó el capítulo 3. Capítulo 4. La campana y el martillo. No hubo duda respecto a la magia en esa ocasión. Cayeron como una exhalación, primero a través de oscuridad y luego por entre una masa de formas vagas y arremolinadas que podrían haber sido casi cualquier cosa. Clareó un poco y entonces, de repente, notaron que estaban de pie sobre algo sólido. Al cabo de un instante, todo adquirió nitidez y pudieron mirar a su alrededor. «¡Qué lugar más original!», dijo Diggory. «No me gusta», indicó Polly, con algo parecido a un estremecimiento. Lo primero que les llamó la atención fue la luz. No se parecía a la luz del sol, ni podía compararse con la luz eléctrica, las lámparas, las velas, ni cualquier otra clase de luz que conocieran. Era una luz apagada, o más bien rojiza, en absoluto alegre, y además era estable, sin parpadeos.
Estaban de pie sobre una superficie plana, pavimentada, y a su alrededor se alzaban varios edificios. No había techo, se hallaban en una especie de patio. El cielo era extraordinariamente oscuro, de un tono entre azul y negro. Después de haber visto aquel cielo, uno se preguntaba cómo podía existir la luz en ese lugar. Hace un tiempo muy curioso, comentó Diggory. Me pregunto si no habremos llegado justo en el momento de presenciar una tormenta o un eclipse. No me gusta, repitió Polly. Los dos, sin saber muy bien por qué, hablaban en susurros, y a pesar de que no existía un motivo por el que debieran seguir con las manos entrelazadas tras su salto, no se soltaron. Las paredes se alzaban muy altas alrededor de todo aquel patio y tenían enormes ventanas sin cristales, a través de las cuales no se veía otra cosa que negra oscuridad. Más abajo había enormes arcos sostenidos por pilares que se abrían negros como las bocas, que se abrían negros como las bocas de los túneles del ferrocarril. Hacía bastante frío. La piedra en la que estaba construido todo parecía roja, pero el efecto podía deberse meramente a la curiosa luz. Resultaba evidente que el lugar era muy antiguo. Muchas de las losas planas que cubrían el patio estaban agrietadas, ninguna encajaba bien y las puntiagudas esquinas estaban desgastadas. Una de las entradas en forma de arco estaba medio tapada por escombros. Los dos niños no hacían más que girar y girar para contemplar los distintos extremos del patio, y uno de los motivos que tenían para hacer eso era que temían que alguien o algo los mirara desde aquellas ventanas cuando estuvieran de espaldas. ¿Crees que aquí vive alguien?, preguntó Diggory por fin, todavía en un susurro. No, respondió Polly. Está todo en ruinas y no hemos oído ni un ruido desde que llegamos. Quedémonos muy quietos y escuchemos durante un rato, sugirió él. Permanecieron inmóviles y aguzaron el oído, pero todo lo que oyeron fue el sordo golpeteo de sus corazones. Aquel lugar estaba al menos tan silencioso como el bosque entre los mundos. Pero se trataba de una quietud distinta. El silencio del bosque había sido plácido y cálido. Casi se podía sentir cómo crecían los árboles, y lleno de vida. Aquel era un silencio sin vida, frío y vacío. Era inimaginable que creciera algo en él. Vamos a casa, propuso Polly. Pero no hemos visto nada aún, protestó Diggory. Ahora que estamos aquí, sencillamente debemos echar un vistazo. Estoy segura de que no hay nada interesante en este lugar. De poco sirve encontrar un anillo mágico que te permite entrar en otros mundos si tienes miedo de echarles un vistazo cuando llegas a ellos. ¿Quién habla de tener miedo?, dijo Polly, soltando la mano de su compañero. Bueno, no pareces muy entusiasmada con la idea de explorar este sitio. Iré a donde tú vayas. Podemos marcharnos en cuanto queramos, dijo Diggory. Será mejor que nos saquemos los anillos verdes y los guardemos en el bolsillo derecho. Todo lo que tenemos que hacer es recordar que los anillos se encuentran en los bolsillos de la izquierda. Puedes mantener la mano tan cerca del bolsillo como quieras, pero no la metas o tocarías el anillo amarillo y desaparecerías. Así lo hicieron y se acercaron sin hacer ruido a una de las enormes entradas en forma de arco que conducían al interior del edificio. Cuando se hallaron en el umbral y pudieron mirar al interior, descubrieron que dentro no estaba tan oscuro como habían pensado en un principio. La entrada llevaba a un inmenso y tenebroso vestíbulo que parecía vacío.
pero en el otro extremo había una hilera de columnas con arcos entre ellas, y a través de aquellos arcos penetraba un poco más de la misma luz cansina. Atravesaron el vestíbulo, andando con sumo cuidado por temor a que hubiera agujeros en el suelo o cualquier cosa caída con la que pudieran tropezar. Les pareció una caminata muy larga. Cuando llegaron al otro lado, salieron por las arcadas y se encontraron en otro patio aún más grande. «Eso no me parece muy seguro», dijo Polly, indicando un punto donde la pared se curva hacia afuera y daba la impresión de estar a punto de caer al patio. En una zona faltaba parte de un pilar entre dos arcos y el pedazo de piedra que descendía hasta donde debería haber estado la columna colgaba allí, sin haber nada que lo sostuviera. Evidentemente, el lugar había estado abandonado durante cientos, tal vez miles de años. «Si ha aguantado hasta ahora, supongo que aguantará un poco más», indicó Diggory, «pero debemos ser muy silenciosos. Ya sabes que un ruido a menudo hace que las cosas se derrumben, como una luz en los Alpes». Salieron del patio, atravesando otro portal, ascendieron una gran escalinata y recorrieron salas inmensas que sucedían hasta conseguir que uno se sintiera mareado por el impresionante tamaño del lugar. De vez en cuando les parecía que iban a salir al exterior y ver qué clase de terreno rodeaba el enorme palacio, pero en cada una de esas ocasiones solo iban a parar a un nuevo patio. Sin duda, tenían que haber sido unas estancias magníficas en la época en la que gente vivía en ellas. En uno de los patios había existido una fuente. Un gran monstruo de piedra de alas extendidas se alzaba con la boca abierta y aún se podía ver un pedazo de tubería que salía de ella, por el que el agua había brotado en el pasado. Debajo de la figura había una amplia pila de piedras para contener el agua, pero estaba tan seca como un hueso. En otros lugares se veían los tallos secos de alguna especie de planta trepadora que se había enroscado a las columnas y ayudado a derribar algunas de ellas. Aquella planta también había muerto hacía mucho tiempo, y no había ni hormigas ni arañas, ni tampoco los seres vivos que uno espera encontrar en las ruinas. Y en los puntos en los que la tierra reseca aparecía por entre las losas rotas, no había ni hierba ni musgo. Resultaba todo tan deprimente y tan idéntico que incluso Diggory pensaba en que lo mejor sería que se pusieran los anillos amarillos y regresaran al cálido y verde bosque vivo del lugar intermedio. Cuando llegaron ante dos enormes puertas de un metal que posiblemente podría ser oro, una se encontraba algo entreabierta, así que, claro está, fueron a echar un vistazo. Ambos dieron un salto y aspiraron profundamente. Allí por fin había algo digno de contemplar. Por un segundo pensaron que la habitación estaba llena de gente, cientos de personas, todas sentadas y totalmente inmóviles. Polly y Diggory, como puedes imaginar, permanecieron también completamente quietos durante un buen rato, mirando el interior. Finalmente decidieron que lo que veían no podía ser gente real. Ni una sola se movía, tampoco se oía el sonido de una sola respiración. Eran como las figuras de cera más maravillosas que uno hubiera visto jamás. En esa ocasión fue Polly quien tomó la iniciativa. Había algo en aquella habitación que le interesaba más que a Diggory. Todas las figuras lucían vestidos magníficos. Si a uno le gustaban los vestidos, no podía evitar entrar
para verlos más de cerca. Además, el resplandor de sus colores hacía que la habitación pareciera no exactamente alegre, pero al menos señorial y majestuosa, después de todo el polvo y la desolación de las otras. Y tenía más ventanas y mucha más luz. Apenas puedo describir sus ropas. Todas las figuras llevaban regias vestiduras y coronas en la cabeza. Las prendas eran de color carmesí, de color gris plateado, de un púrpura intenso y también de un verde brillante, y lucían estampados y dibujos de flores y animales desconocidos, bordados por todas partes. Piedras preciosas de sorprendente tamaño y luminosidad observaban. ¿Qué? Piedras preciosas de sorprendente tamaño y luminosidad observaban fijamente desde las coronas. Colgaban en cadenas alrededor de sus cuellos y atisbaban desde todos aquellos lugares en los que había algo abrochado. ¿Por qué no se han podrido todas estas prendas? ¿Con el tiempo que deben de llevar aquí? Inquirió Polly. Magia, musitó Diggory. ¿No la percibes? Apuesto a que toda la habitación está atiborrada de hechizos. Me di cuenta en cuanto entramos. Cualquiera de estos vestidos valdría cientos de libras esterlinas, dijo ella. Pero Diggory estaba más interesado en los rostros, y desde luego eran todos dignos de ser contemplados. Las figuras estaban sentadas en sus tronos de piedra, bordeando la habitación, y el suelo quedaba libre en la parte central, de modo que se podía recorrer la sala de un extremo a otro e ir contemplando los rostros de uno en uno. Parecen buena gente, declaró el niño. Polly asintió. Todos los rostros que veían eran tranquilizadores. Tanto hombres como mujeres parecían bondadosos y sensatos y daban la impresión de provenir de una raza hermosa. No obstante, después de avanzar unos pasos más por la habitación, los niños se encontraron con rostros que tenían un aspecto algo distinto. Se trataba de caras muy solemnes. Si se tropezase uno con personas vivas que tuvieran aquella expresión, debería tener cuidado de no meter la pata. Tras avanzar un poco más, se encontraron entre caras que no les gustaron. Esto sucedió más o menos en la parte central de la habitación. Los rostros de aquella zona tenían un aspecto muy enérgico y también orgulloso y feliz, pero parecían gente cruel. Un poco más adelante parecían más crueles todavía. Más allá seguían siendo crueles, pero ya no parecían felices. Eran incluso rostros desesperados, como si la gente a la que pertenecían hubiera hecho cosas espantosas y también padecido cosas horribles. La última de todas las figuras era la más interesante. Era una mujer vestida con más suntuosidad aún que los demás, muy alta, aunque todas las figuras de aquella habitación eran más altas que la gente de nuestro mundo, con una expresión de tal ferocidad y orgullo que lo dejaba a uno sin respiración. Sin embargo, al mismo tiempo era hermosa. Años después, cuando era un anciano, Diggory decía que jamás en la vida había conocido a una mujer tan bella. De todos modos, es justo decir también que Polly siempre declaró que no pudo ver nada especialmente hermoso en ella. Esa mujer, como decía, era la última figura, pero quedaba un gran número de sillas vacías después de ella, como si la habitación hubiera estado pensada para una colección mucho mayor de imágenes. Me encantaría conocer la historia que hay detrás de todo esto, dijo Diggory. Retrocedamos y echemos un vistazo a esa especie de mesa que hay en el centro de la habitación. Lo que había en el centro de la habitación no era exactamente una mesa,
Era una columna cuadrada de 1,20 m de altura aproximadamente, y sobre ella se alzaba un pequeño arco dorado del que colgaba una campanilla dorada. Y junto a este descansaba un martillo también dorado, con el cual se golpeaba la campana. Me pregunto, empezó a decir Diggory. Mira, parece que hay algo escrito, indicó Polly, inclinándose para observar el lateral de la columna. Caramba, parece que sí, confirmó él, pero naturalmente no podremos leerlo. ¿No podremos? No estoy tan segura. Ambos miraron con atención, y tal como era de esperar, las letras talladas en la piedra eran desconocidas. Pero entonces tuvo lugar un gran prodigio, pues a medida que miraban, a pesar de que la forma de las extrañas letras no cambió en ningún momento, descubrieron que las entendían. Si Diggory hubiera recordado lo que él mismo había dicho apenas unos minutos antes acerca de que la sala estaba encantada, habrían podido adivinar que el hechizo empezaba a actuar, pero la curiosidad lo embargaba, de tal modo que no podía pensar en eso. Cada vez ansiaba más averiguar lo que estaba escrito en la columna y, por suerte, no tardaron en saberlo. Lo que decía era algo parecido a esto. Al menos este es el significado del texto, aunque la poesía en la lengua original era mejor. Haz tu elección, aventurero desconocido. Golpea la campana y aguarda el peligro, o pregúntate hasta enloquecer, ¿qué habría sucedido si lo llegas a hacer? Ni hablar, exclamó Polly. No queremos correr peligros de ninguna clase. Pero, ¿no te das cuenta de que no sirve de nada?, dijo Diggory. Ahora no podemos escapar. Nos pasaremos la vida preguntándonos qué habría sucedido si hubiéramos golpeado la campana. No pienso regresar a casa para luego volverme loco pensando en eso, ni hablar. No seas bobo, repuso Polly, como si eso fuera a pasarle a alguien. ¿Qué importa lo que habría sucedido? Supongo que cualquiera que haya llegado tan lejos se verá obligado a hacerse preguntas continuamente hasta acabar chiflado. Esa es la magia que posee. ¿Comprendes? Ya noto cómo empieza a hacerme efecto. Bueno, pues yo no, indicó Polly malhumorada. Y dudo mucho que tú lo notes. Estás fingiendo. Eso es lo que tú dices, dijo Diggory. No lo entiendes porque eres una chica. Las chicas nunca quieren saber nada que no sean habladurías y tonterías sobre bodas de blanco. Has puesto la misma expresión que tu tío, le increpó Polly. ¿Por qué te vas siempre por las ramas de lo que estamos hablando? ¿Qué? ¿Por qué te vas siempre por las ramas? De lo que estamos hablando es típico de hombres, exclamó ella con una voz muy adulta, pero se apresuró a añadir con su tono de siempre. Y no digas que eso es típico de mujeres, o serás un copión asqueroso. Jamás se me ocurriría llamar mujer a una niña como tú, respondió Diggory con altivez. Ah, así que soy una niña, ¿no es eso?, dijo Polly, que estaba furiosa de verdad. Bien, pues no tendrás que preocuparte más por tener a una niña a tu lado. Me voy. Estoy harta de este lugar y también estoy harta de ti, cerdo repugnante, presumido y testarudo. Nada de eso, exclamó Diggory con un tono de voz mucho más desagradable de lo que era su intención, pues vio que la mano de Polly se dirigía hacia su bolsillo para tomar el anillo amarillo. No puedo disculpar lo que hizo a continuación, si no es diciendo que se lo lamentó muchísimo después, y también lo lamentaron muchas otras personas. Antes de que la mano de la niña llegara al bolsillo, le sujetó con fuerza la muñeca, inclinando su espalda contra el pecho de su amiga. Luego, manteniendo la otra mano de Polly apartada con el codo, se inclinó hacia adelante.
Levantó el martillo y asestó a la campana dorada un ligero y rápido golpecito. Hecho eso, soltó a la niña y ambos se separaron mirándose fijamente el uno al otro y con la respiración entrecortada. Polly empezó a llorar, no de miedo, ni tampoco debido a que él le hubiera hecho daño en la muñeca, sino presa de una gran cólera. Sin embargo, en cuestión de 2 segundos, los dos tuvieron algo en lo que pensar. Los dos tuvieron algo en lo que pensar que les hizo olvidar totalmente su pelea. En cuanto recibió el golpe, la campana emitió una nota melodiosa, tal como se habría esperado de ella, y no muy fuerte. No obstante, en lugar de apagarse de nuevo, la nota siguió sonando, y a medida que sonaba, fue subiendo de volumen. Antes de transcurrido 1 minuto, sonaba ya el doble de alto de lo que había hecho al principio. Y muy pronto fue tan potente que si los niños hubieran intentado hablar, aunque no pensaban hablar en aquellos momentos, se limitaban a permanecer allí de pie boquiabiertos. No se habrían oído el uno al otro. Muy pronto, tan fuerte que ni siquiera gritando se habrían oído mutuamente. Y el sonido siguió aumentando, siempre basado en una nota, un melodioso sonido ininterrumpido, aunque había algo inquietante en su dulzura, hasta que toda la atmósfera de aquella enorme habitación vibró con él, y notaron cómo el suelo de piedra temblaba bajo sus pies. Luego, por fin, empezó a mezclarse con otro sonido, vago y catastrófico, que al principio recordó al rugir de un tren lejano y luego al estampido de un árbol al desplomarse. Oyeron algo parecido a grandes pesos que caían. Finalmente, con una repentina ráfaga de aire y un retumbo y una sacudida que casi los derribó al suelo, más o menos una cuarta parte del techo situado en un extremo de la habitación se vino abajo. Enormes bloques de mampostería cayeron alrededor de los niños y las paredes se bambolearon. El sonido de la campana se apagó. Las nubes de polvo se disolvieron. Todo volvió a quedar muy silencioso. Jamás se descubrió si la caída del techo fue parte de la magia o si aquel insoportable y fuerte sonido procedente de la campana había emitido por casualidad una nota que era más de lo que las medio desmoronadas paredes podían soportar. «Ya está. Espero que esté satisfecho», jadeó Polly. «Bueno, al menos se ha acabado». Y los dos pensaron que así era, pero jamás habían estado tan equivocados. Hemos terminado el capítulo 4. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Que pasen una muy, muy, muy bonita noche. Adiós.